día nos acompaña aquí en Caché Noticias Carlos Jumbo, presidente de la Cámara de Comercio de Huaquilla. Señor Jumbo, ¿cómo está? Muy buenos días. Muy buenos días a toda la audiencia de Sonorama, a nuestros compañeros de Huaquilla que están observando también. Muchas gracias. Sí, estamos aquí en Caché Noticias. Señor Jumbo, el día de ayer hubo una reunión con el viceministro de Gobierno, Homero Castanier. Fue una reunión larga y de los que pudimos observar, porque fue transmitida en vivo, hubo muchas dudas para alcanzar ese acuerdo, ¿no? No se creía mucho en el compromiso de las autoridades y tal fue el punto que se exigió, por decirlo así, un acta de compromiso, ¿no? Por supuesto, el pueblo de Huaquilla es la primera encomienda que tenemos es no dejarnos engañar de nadie, y lo que se ha logrado en esta protesta pacífica, ejemplo para América Latina, lo hemos dicho, porque no hemos tenido que recurrir a la fuerza en ningún momento, simplemente paralizar las actividades del comercio internacional para que nos seamos escuchados, ¿no? Fue no negociar a puerta cerrada, y eso es lo que hemos hecho. Hemos mostrado a la gente, exigimos a la autoridad dejarnos transmitir, porque usted sabe que ese tipo de reuniones no se dejan transmitir, pero con la presión de la población se logró hacer. Sí, eso incluso se pudo observar, estaba en vivo en una página de la alcaldía de Huaquilla, si mal no recuerdo. Bueno, se llegó entonces que en 5 días se va a flexibilizar o se va a analizar la posibilidad de flexibilizar el estado de excepción que rige en la provincia del Oro, ¿verdad? Ese es uno de Sí, los puntos. exactamente. El primer punto es analizar los datos estadísticos en torno a la salud, ¿no? Chequear por qué se podría flexibilizar. Porque nosotros hicimos una exigencia de que nos confinaron uno nuevamente, pero los datos decían que no era necesario hacerlo. Por eso es que la explosión social fue inmediata cuando nosotros estuvimos en una reunión del COE local Pero pidiendo información. ¿qué datos tienen ustedes, señor Jumbo? La ¿Qué cantidad datos de tienen ustedes que dicen, que la ajá, cantidad de contagiados con la variante COVID en Huaquillas es de 2 personas, pero supuestamente eran supuestos, no eran contagiados directos. No había una estadística como para confinar la ciudad, cuando en otras ciudades tienen 600, 300 personas contagiadas o supuestos y no están con las mismas medidas que nosotros, incluido Guayaquil? pero en teoría los casos que vinieron a Guayaquil eran de la provincia del Oro, y en la provincia del Oro, según el Ministerio de Salud Pública, hay 26 personas contagiadas y hay ya el contagio comunitario. Hay una base en su posición. El día de ayer nosotros pedimos datos específicos porque toda esta información es en línea, ¿no? Todo está conectado, el gobierno es en línea y no nos pudieron dar información. Entonces pedimos la cantidad de vacunados incluso para poder decidir ese momento, porque estábamos en una crisis en ese rato y queríamos resolver inmediatamente y no nos dieron información. Entonces había una especie de desconexión de información entre el ministerio y la mesa de diálogo que se había instalado. Pero ahí se dijo, por ejemplo, que más de 34.723 personas están vacunadas con la primera dosis y con segunda dosis 6.213, o sea, falta bastante todavía. No, el 61% de la población de Huaquilla está vacunada, hasta los datos que nos había dado el COE a nosotros. Por eso el día de ayer pedimos que nos den información. No nos dieron la información, no nos dieron la información actualizada. Dieron un número, pero lo dio no la autoridad, sino lo dimos nosotros o algún miembro de la mesa, y no la autoridad que estaba encargada, en este caso la gente el representante del ECU 911 que estuvo ahí. Otro de los puntos a los que se llegó es conformar mesas de trabajo para analizar el tema de los intereses, de las deudas que se tienen como sector productivo, y para esto se le dio un plazo de 10 días al gobierno, así es, ¿no? Incluso un tema de límites de Huaquillas, porque Huaquillas no tiene límite. Por supuesto. Otro de los ejes de la protesta es los límites. A nosotros por no tener límites no podemos construir un terminal terrestre, una zona de desarrollo, constituirnos un pueblo de desarrollo, porque todos los temas de proyectos hágase en los límites de Huaquillas. Y Huaquillas tiene un litigio con Arenillas en ese sentido y no podemos avanzar, ¿no? Nos mantenemos estancados durante años ahí. A veces suponemos que es hasta a propósito que nos hacen eso, porque por aquí pasa muchísimo contrabando y el contrabando no es de Huaquillas, el contrabando es de los grandes empresarios del interior del país. Y eso provoca que haya inconvenientes aquí, somos abandonados. Incluso aquí han muerto personas y no se ha hecho un ajuste, ¿no? Y esos temas del gobierno. Por eso queremos que comiencen a resolver el tema de límites para poder hacer otros ajustes
y nos permita proyectarnos como ciudad al futuro. Ahora, si contamos desde hoy, los 5 días termina el plazo el lunes 9, ¿verdad? ¿Qué pasa si el lunes 9 de agosto el gobierno no se pronuncia todavía con el tema de la flexibilización del toque de queda en la provincia de El Oro? ¿Vuelven al paro? Bueno, eso lo va a decidir la Asamblea General acerca del paro, porque hemos dado el plazo, siendo oficioso con la venia del Estado, ¿no? Que tuvo el favor de venir a conversar con nosotros. Hemos dado el paso tal como ellos los han dado. Hemos reducido esa cantidad de días, porque primeramente se nos dijo 15 días, cosa que no iba a ser aceptada por la población, era un absurdo. Entonces solicitamos que se reduzca ese número para poder también no ceder en ciertas partes, pero no íbamos a ir a 15 días, prácticamente el estado de excepción iba a terminar y esta protesta no hubiera tenido ningún fruto de ser, ¿no? Eso era, estamos esperando que eso se cumpla, de no cumplirse, por seguro la ciudadanía va a estallar en otra explosión social y esta vez no va a ser controlada de una manera como se pudo haber hecho hasta este momento. Los 3 días de paro que empezaron el pasado lunes, ¿cuánto dejó en pérdidas? Las pérdidas para Huaquillas como ciudad son cuantiosas, pero nosotros ya veníamos sufriendo, o sea, nosotros trabajamos a pérdida en Huaquillas. Por eso es que la exigencia, aquí los únicos negocios que están dando a veces movimiento y circulantes son los restaurantes, las tiendas de los barrios, ni siquiera las tiendas de los barrios pueden estar abiertas. O sea, eso es algo que no tiene ningún sentido, ¿no? La gente aquí se cuida y todo, pero el daño internacional o la paralización para el comercio internacional fue muy grande. Sabemos que eso sucedió y esa fue la medida de presión. Los números y datos específicos no los tenemos porque no manejamos o no hay una fuente de datos del comercio exterior que estuvo paralizado, ¿no? Pero sabemos por lo que hacemos a diario nosotros como Cámara de Comercio y personalmente que esa era la única manera de que nos escuchen, de dinamizar o convertir en un embudo la frontera para que comience a reclamar los miembros de la CAN o Colombia, Perú, a presionar porque no somos escuchados, imagínense nos atienden al tercer día de una paralización cuando eso debe haberse resuelto en el mismo día, o al menos un acercamiento grande en el mismo día de la paralización. Estamos conversando aquí en Caché Noticias con Carlos Jumbo, presidente de la Cámara de Comercio de Huaquillas. Mi compañero Carlos Acoto se suma a esta entrevista. Carlos, por favor, adelante. Muchas gracias. Sí, muy buenos días, señor Carlos Jumbo. Qué gusto saludarlo. Bienvenido a Caché Noticias. Es importante para nosotros poder dimensionar desde aquí de Guayaquil cuál es la realidad en torno a la depresión económica que se vive en Huaquillas, en la zona sur de la provincia del Oro, aquejada por una pandemia y aquejada también por la migración ilegal de un número importante de venezolanos que han acampado en ese cantón. ¿Cuál es la realidad en este momento sobre este tema? Y vamos a analizarlo por separado. Primero, en el ámbito económico. A raíz de la pandemia, las economías de los ciudadanos en Huaquillas, un poblado básicamente comercial, se ha visto tremendo. No te escuché, Carlos, la última parte, se silenció el micrófono. Sí, digo que a propósito de la pandemia, ¿cuál ha sido la afectación a la economía de las familias en Huaquillas? Claro, bueno, Huaquillas viene disminuyendo eso hace mucho tiempo, ¿verdad? Pero la pandemia lo que hizo es exponenciar ese daño. Nosotros ya no teníamos muchas ventas con el vecino de Perú. Lo que hacíamos en realidad era que lo que quedaba de la gente que nos visitaba en el interior de Ecuador a la sede de turismo de compras a Perú y aquí en Huaquillas nos dejaba algo de réditos económicos. Y esta paralización, por debido al COVID, lo que hizo es terminar de socavar lo poco que nos ingresaba en Huaquillas. Y pues el tema de lo comercial o de lo financiero aquí es de que nosotros manteníamos deudas permanentes con la banca, con créditos directos entre amigos, podría decirse de esa manera, pero el flujo de dinero se fue cerrado. Nosotros aquí con el primer mes ya estábamos quebrados, ya estábamos en una crisis. Lo que Huaquillense hizo, porque tienen su sangre y en su ADN hacer comercial, implementó inmediatamente un comercio circular en la ciudad. Es un comercio circular y cambiamos el modelo para poder sobrevivir. Por eso es que este tipo de bloqueos, de
estado de excepción y bloqueos nocturnos para poder trabajar, hace que el dinero se detenga en Huaquillas. O sea, tenemos una dinámica en este momento, con las fronteras cerradas, tenemos una dinámica de economía circular que no nos permite bajar y el dinero que no se puede circular, no podemos moverlo en otras economías. Aquí en la paralización usted vio toda la ciudadanía volcada, todos, de los pequeños hasta los grandes, con innumerables problemas. Como usted vio, también pedimos que se abra el tema del puente, pero sabemos y somos conscientes de que no se podría abrir de una manera unilateral. Y segundo, tenemos que tener datos médicos, datos estadísticos que nos permitan hacer una apertura controlada. Pero toda esta migración que tú enumeraste y que flota en Huaquillas, que son miles de personas, no nos dejarían manejar. Esa gente a veces suele caminar sin mascarilla, sin protección. Tuvimos muchos inconvenientes sociales aquí porque muchos de ellos eran un poquito malcriados. Entonces la ciudadanía ofuscada porque no podía trabajar, cerrada sus negocios y además soportar a ciudadanos que no en su mayoría son un grupo minúsculo, se portaban mal o hacían actos de vandalismo en la ciudad y nadie actuaba. Allí la policía en realidad no actúa de ninguna manera. Dicen, no, es que ellos tienen el tema de los derechos humanos. Nosotros les hemos dicho, señor, claro que sí, pero también tienen deberes que cumplir. Ellos son ciudadanos extranjeros que están flotando en nuestra ciudad los acoge con todo el cariño del mundo, pero también deben cumplir con sus deberes. Y pues ahí, como no tienen ninguna forma de qué sé yo, de manejarlos a ellos, no intervenían. La gente reclamó eso. La gente, esta explosión social, Carlos, es una acumulación de problemas de la ciudad. Es un goteo constante. El estado de excepción que nos implementaron ahora solamente fue el pretexto perfecto para que la ciudadanía explosione. Por eso viste esa acogida en las calles. No fue una situación que la Cámara de Comercio se reunió hoy día y dijo, en 3 días hacemos paro. Para nada. Nosotros fuimos simplemente uno más de los actores para que esto suceda, ¿no? Hay otro tema, el tema de la migración ilegal, que no lo mencionaste en este momento, que es el tema de la migración de compañeros haitianos que circulan por Huaquillas, y vamos a hacer una denuncia en este caso, en este momento, de que estos ciudadanos circulan pagando $100 por cada persona para pasar la frontera. Y eso no puede pasar. Podríamos tranquilamente tener aquí en el CEBAF, que tenemos un CEBAF en Ecuador y Perú, para circular por migración por ahí de una manera ordenada, legal, controlada, hacerles chequeo a ver si no tiene incluso el virus y puedan circular por el país, porque ese es el pretexto para decir que Huaquillas es contagios masivos del COVID-Delta, ya que estos ciudadanos vienen de Brasil y por allí está viniendo esta cepa, ¿no? Entonces, pero no se controla. Los ciudadanos haitianos en plena paralización desfilaban por en medio de la protesta. Obviamente nadie decía nada, pero cómo circulaban incluso en una protesta de ese nivel, ¿no? Para que vea el trasfondo en realidad del problema. Sí, es evidente que el cierre de la frontera con Perú ha generado sobre todo pasos ilegales que se multiplican por decenas, contrabando en doble vía, tanto de quienes entran al país como quienes salen del país, bajo la misma mecánica, ¿no? El cobro de una importante suma de dinero. Señor Carlos Humbo, antes de la pandemia, Huaquillas era una ciudad con mucho movimiento comercial. Yo recuerdo que la visitamos a propósito de nuestro trabajo periodístico a mediados de 2020 y vimos muchos locales cerrados, muchas casas donde se habían colocado letreros de se alquila, se vende. Paulatinamente, en estos meses de crisis, Huaquillas se está quedando desolada. ¿Están sufriendo ustedes de una migración importante hacia otros puntos del país en busca de mejores días para las familias que antes trabajaban en Huaquillas? Sí, el 20% de la ciudadanía que mantenía locales o negocios de un tipo específico en Huaquillas han cerrado. Cerraron sus puertas por muchas variantes. Huaquillas es una zona donde sus arriendos no son tan económicos, son súper altos en una zona comercial y mucha gente tuvo que abandonar sus trabajos, sus negocios de allí. Muchos otros compañeros viajaron a Europa, otros están en Estados Unidos. Hay profesionales que están en Estados Unidos trabajando en otras áreas para poder tener algún sustento. Es un golpe muy grande lo que hemos recibido constantemente en Huaquillas.
Y hemos hecho, algunas personas que vendían ciertos tipos de objetos transformaron su negocio y ahora solo venden suministros, pues como mascarillas, alcohol, comida. Ya no, ninguno estamos casi manejando la misma línea de negocios porque no teníamos capital para poder soportar, no teníamos los clientes, como le decía, los clientes venían para hacer compras incluso a Perú, porque hay que ser claros, ¿no? La gente venía para irse a Aguas Verdes con la esperanza de que sea más barato a veces allá. Nosotros como Cámara también estamos implementando en estos meses cómo hacer que el ciudadano entienda que Guaquillas también tiene cosas más económicas que ellos, pero pues allá hay un estigma agravado que Aguas Verdes es más barato. Pero aún así la gente pasaba y dejaba algo en Guaquillas. Había, por decir, la técnica del goteo, ¿no? Algo nos goteaba a los guaquillenses. Pero después de esta pandemia, muchos negocios, como usted dice, que usted ha venido a contratar, han cerrado, hay venta de casas, hay pérdida de casas, es otro de los problemas que denunciamos. Aquí los bancos no han tenido ninguna clemencia y han comenzado a ejecutar coactivas, han comenzado a ejecutar juicios para poder quedarse con las prendas de garantía, ¿no? No decimos que no cobren sus garantías, pero al menos en este tiempo tan imperioso de crisis, donde necesitamos ayuda de todos los actores sociales, financieros y económicos del Ecuador, no se puede hacer este tipo de ejecuciones, ¿no? Ha habido muchos indicios de suicidios en la zona, particularmente como miembros de Cámara nos ha tocado conversar con amigos y tratar de sacarlos a flote para que no tengan de una depresión tan grande. En Guaquilla se trabaja muchísimo con psicólogos también incluidos para los médicos. Nuestra Cámara ha sido partícipe, ha abierto sus puertas para que den cursos ahí, incluido la policía, los bomberos en emergencia, enfermeros, médicos y ciudadanos en general, porque esto no se puede manejar de una manera tan a la ligera. 7 de la mañana con 22 minutos, 7 de la mañana con 22 minutos. Queremos agradecer la presencia de Carlos Humbo, presidente de la Cámara de Comercio de Guaquillas, quien nos ha acompañado esta mañana aquí en Caché Noticias y nos ha ayudado a dimensionar cuál es la problemática en ese punto del sur del país. Muy amable, señor Carlos Humbo. Gracias por su tiempo. Gracias a ustedes. Salud.